Hola, buenas tardes. Gusto de verle. Hola, buenas tardes. Vamos a ver si tenemos quórum. Gladys, Vial, no. Carlos Chávez, ahí está. Gusto. Hola, buenas Pilar tardes. está conectada. Jorge Cáceres, no, hace tiempo que no lo vemos. No. Bárbara Saavedra, poco. Constanza, ahí Acá. está. Verónica Vázquez está conectada. Y Luis, no lo veo. Rodrigo Esteves, Y ministra, Rodrigo Fuster también. Y están los Buenas jóvenes tardes. Joaquín y Juana. Muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes. Tenemos dos temas hoy día que ver, más diversos. Uno que, si recuerdan la sesión anterior, es un reglamento de la Ley Marco Cambio Climático, pero vamos a comenzar. Perdón, tenemos que aprobar actas. Tres. Ya, 3 actas. ¿Podemos aprobarlas? Son las tres sí, actas de octubre. por mi lado, ok, ya la revisamos y la aprobé yo. Rodrigo Esteves. Ya. ¿Sí? Ya, ok. Muchas gracias entonces por ayudarnos a esa tarea que siempre hay que cumplir también. Entonces, vamos a comenzar con el anteproyecto de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa y la presentación la va a hacer Soledad. Ya. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Soledad Huerta. Me desempeño como coordinadora de la Oficina de Transición Socioecológica Justa del Ministerio del Medio Ambiente y me acompaña Fernando Kraus, el jefe de la Oficina de Transición, y Claudio Tapia y Claudia Fuentes, que son el coordinador del proyecto y una profesional que nos asesoran en las materias que tienen que ver con la estrategia de transición socioecológica justa de parte del PNUD. Lo principal es comentar que el contexto que da origen a esta estrategia nacional. ¿Sí? Ok. Es que esto tiene 3 fuentes al menos para determinar la necesidad de la realización de esta estrategia de transición socioecológica justa. Lo primero es esta triple crisis planetaria. Sabemos que acentúa y multiplica los problemas ambientales y también los problemas sociales, con especial foco en grupos de especial situación de vulnerabilidad y sobre todo concentrado en los territorios en transición, que son el foco inicial de este trabajo. Lo segundo es que Chile sabemos que es un país dependiente de la explotación y también de la exportación de materias primas, y que nuestras actividades industriales y extractivas están concentradas en ciertos territorios y que ello ha devenido en una desigual distribución de las cargas ambientales y sociales. La ventana de oportunidad que se nos presenta actualmente es que pese a toda esta situación tenemos avances significativos en materia de transición energética y hoy contamos con una matriz que es creciente en el ámbito de las energías renovables. Lo segundo que queremos destacar es por qué esta transición socioecológica es además justa. Hablamos de que la transición es un proceso de transformaciones que nos debe posicionar desde un estado hacia otro, hacia un segundo momento de mayor resiliencia y capacidad de adaptación frente a esta triple crisis por
pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación. Es socioecológica porque contempla no solo los sistemas sociales, sino que además incluye en el diseño de sus acciones y medidas a los sistemas ecológicos. Y es justa también porque busca que en este proceso de transformaciones, primero, no quede nadie atrás, es decir, es una estrategia que además de intergeneracional vela porque las nuevas actividades, producto de nuestras adaptaciones y transformaciones, no generen nuevas inequidades sociales y ambientales. Este anteproyecto de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa tiene 4 capítulos. El primero es el contexto, el segundo es el marco estratégico que incluye, por cierto, sus objetivos y principios, también sus ejes y lineamientos estratégicos y un apartado de recomendaciones metodológicas. Un tercer capítulo que corresponde al plan de acción que contiene medidas orientadas al año 2030 y un cuarto capítulo que se refiere a la gobernanza. La transición socioecológica justa fue definida por el Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa como un proceso, ya lo decíamos, de transformaciones que busca el equilibrio ecosistémico, el bienestar de las personas y los modelos productivos sostenibles, también asegurando un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y trabajo decente. Entre los precedentes importantes en este proceso de transición socioecológica justa y su estrategia, situamos al Acuerdo de París y también a las contribuciones entregadas por nuestro país, por sus siglas NDC en inglés. Y esto es importante porque la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa viene a fortalecer el pilar social de esta contribución para la reducción de gases de efecto invernadero. También dentro de sus antecedentes nos encontramos a la Estrategia de Transición Justa en el sector de la energía, que data del año 2021, y por cierto la Estrategia Climática de Largo Plazo y la Ley Marco de Cambio Climático del 2022. Todo esto se realiza además mediante la coordinación del Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa. El objetivo de esta estrategia es que las transiciones de los sistemas productivos hacia un desarrollo sostenible y resiliente al clima resguarden la justicia social y ambiental. Ofrece una visión de futuro en un horizonte 2025-2035 y además, como decíamos, fortalece este pilar social de la NDC de Chile. Nos ofrece o nos pone en 2 situaciones temporales simultáneas. La primera tiene que ver con el cierre y reconversión de procesos industriales y productivos, especialmente con foco en el cierre de las termoeléctricas a carbón en los 5 territorios en transición que corresponden a las comunas de Tocopilla, Mejillones, Huasco, Concón, Quintero, Puchuncaví y Coronel. Y además esta estrategia busca que las nuevas industrias que emergen ante la triple crisis también y ante nuestros compromisos para la reducción de emisiones nos permitan prevenir impactos en la salud de la población y del medio ambiente. Se basa en 5 principios, ellos son la transformación productiva, el enfoque ecosistémico, el trabajo decente, la igualdad de género y, por cierto, los derechos humanos. Esta estrategia cuenta con 4 ejes que dan origen a una serie de lineamientos. El primero habla de la reconversión laboral y los empleos de calidad y propone 8 lineamientos en ámbitos relacionados con el diálogo tripartito, capacitaciones y otras acciones en esta misma línea. El segundo eje dice relación con la restauración y el resguardo de los ecosistemas.
y propone 8 lineamientos también en materia principalmente de gestión de pasivos ambientales, de mineros e industriales, soluciones basadas en la naturaleza y otras iniciativas en la materia. El tercer eje dice relación con la equidad y el bienestar de las comunidades, principalmente enfocado a disponibilizar información y a estudios y monitoreos de salud de la población, monitoreo de parámetros ambientales y otras acciones. Por último, el eje número 4 habla de la innovación y la tecnología para modelos productivos sostenibles y propone 6 lineamientos en materia de bienestar social relacionadas con la generación eléctrica, almacenamiento y transmisión baja en emisiones, y también la promoción de energías limpias y economía circular, entre otras iniciativas. Esta estrategia propone un plan de acción al año 2030 y contiene 20 medidas transversales y 28 medidas territoriales, como señalamos en las comunas de Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, Puchuncaví, Concón y Coronel. Propone una estructura de gobernanza intermediada por un Consejo Nacional tripartito para los efectos de la transición socioecológica justa, liderado por el Ministerio del Medio Ambiente y con expresión de orden regional y local. Esta estrategia además ha sido sometida al proceso de evaluación ambiental estratégica y en esta ocasión el anteproyecto también está acompañado de su informe ambiental. Este proceso de evaluación ambiental estratégica tuvo una consulta temprana desarrollada en el mes de julio del 2024 y propone una opción de desarrollo que habla de un compromiso hacia una economía diversificada y baja en carbono que promueve el desarrollo sostenible y resiliente al clima, la reconversión laboral, innovación local y remediación ambiental. En materia de consulta pública, esta se encuentra abierta desde el 28 de octubre del presente año y está programada para durar 40 días hábiles y finalizar el 24 de diciembre del 2024. Se está realizando simultáneamente a través del sitio web de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente. También se puede participar a través del correo transición@mma.gov.cl y por último también existe la posibilidad de participar a través de observaciones en un formulario escrito y depositados en cada seremía en su oficina de partes. Cerrando. Con eso concluye la presentación. Muchas gracias, Sol. Si pudieras dejar de compartir para que Sí, claro. podamos volver a ver. No, Es que no le apunto. Sí. Lo voy a hacer. Que ahí cuesta. Sí. Ya, le dejamos entonces, vamos a tomar todas las preguntas primero y después respondemos al final. ¿Ya? Rodrigo. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Súper. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Gracias por la presentación. Tengo algunos comentarios, algunas reflexiones y un par de preguntas. Bueno, primero, me parece que en términos generales yo aplaudo el desarrollo de una estrategia de este tipo, ¿verdad? Eh, Me parece que es una estrategia integral desde mi punto de vista. Tiene algunos elementos que quiero plantear después, pero y ambiciosa, y no en el mal sentido de la palabra. Y también me parece adecuado que el país de alguna manera se haga cargo y se haga responsable de estas zonas que han sido denominadas como zonas de sacrificio, ¿verdad? Con todos los impactos que yo he tenido para la salud y el medio ambiente en estas zonas de sacrificio, por lo que me parece que está bien seleccionados los lugares de trabajo. Sí quiero plantear que yo estoy particularmente preocupado, lo he planteado antes, por el desarrollo de la industria eólica en la Patagonia, en la región de Magallanes, y creo que también sería, no sé si es para ponerlo en la estrategia, ¿verdad? Pero sí quiero dejarlo en acta, digamos, que me parece que una estrategia de este tipo también debiese mirar un proceso que se inicia
en una región como Magallanes que puede tener impactos múltiples dimensiones y creo desde mi punto de vista que no los conocemos todos, por lo que pensar una estrategia de transición justa en una región como Magallanes que va a estar expuesta a un desarrollo energético de tan amplia escala, creo que es importante. Por otro lado, no me queda claro porque no sé si es parte de la estrategia o no, es una pregunta, ¿qué se está pensando como forma de financiamiento? Porque claramente conlleva múltiples medidas de acción, capacitaciones, meses de trabajo. Yo, sin ser experto, me da la impresión que me parece como si fuera un anteproyecto, un proyecto GEF, o algo de ese tipo, que probablemente pudiese abordar desde el punto de vista del financiamiento todo lo que implica una estrategia como está pensada. También creo que la estrategia tiene muchos supuestos que no siempre es tan explícito y por eso yo, aunque es poco antiguo, este famoso instrumento del marco lógico, ¿verdad? Permitía cuando uno hacía planificación, cuando yo trabajaba en el marco lógico hace 20 años atrás, bueno, por lo menos uno, en ese marco uno explicitaba los supuestos que hay detrás. Y creo que acá hay varios supuestos que no están explícitos y que creo que son importantes. En mi opinión, algunos de ellos están relacionados con que efectivamente va a haber una inversión de una industria sustentable, ¿verdad? Que permita gatillar todos estos procesos sostenibles que la estrategia nos plantea. Eh, Yendo a algunas cosas más específicas, me parece que, y acá tengo una pregunta de cómo piensa articularse, eh, y voy a ser bien específico, cuando en el paso que creo que es del paso 2 al paso 3 al paso 4, y estos pasos son aquellos que hablan de la construcción de la hoja de ruta y la revisión de factibilidad de la hoja de ruta. Yo, en mi opinión, me parece que si yo encuentro algún vacío en esta estrategia, está relacionada con cómo se inserta el sistema productivo acá. ¿Mm? Puede ser por mi desconocimiento, porque no conozco cuáles son los planes de cierre de estas grandes termoeléctricas que operan en esta zona, y por lo tanto no sé bien o no conozco cuáles son los compromisos de cierre o mecanismos o los compromisos de desarrollo a futuro de una industria sustentable. Pero me da la impresión que se articula bastante bien como las necesidades desde lo social, pero me queda la duda, y esta es una de mis preguntas, ¿cómo se articula o cómo está pensado? Bueno, evaluar realmente la factibilidad o evaluar los procesos de inversión de industrias que debiesen, bueno, hacer una inversión importante acá para poder implementar una transición que involucre, voy a dar un ejemplo medio extremo, pero que no pase lo que pasó en Huachipato, ¿verdad? Que es decir, que yo entiendo que acá son zonas que han sido sacrificios, no estoy defendiendo la industria de la zona, pero cuando hay un corte, un quiebre de una industria que lleva muchos años, también se puede producir un vacío, ¿verdad? Y ahí me preocupa, digamos, y ese vacío tiene que llenarlo probablemente algún tipo de inversión. Y creo que, en mi opinión, no me quedó claro esa parte cómo se articula en la estrategia. Lo mismo cuando veo las medidas presentadas, que son 20 medidas, de nuevo me parece que en general yo insisto, o sea, yo aplaudo la estrategia, estoy mirando algunos puntos de vista que creo que se pueden mejorar, en las 20 medidas presentadas, bueno, todas son responsabilidad del ministerio o de algunos ministerios, ¿verdad? No todas del Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, es una estrategia cuyas medidas se implementan desde lo público. ¿Mm? Pero me queda de nuevo la duda, digamos, cómo se inserta el mundo productivo en esto, ¿verdad? Que es el que tiene que de alguna manera también gatillar estas innovaciones de inversión que son de una escala relativamente importante. ¿Mm? Tengo otra pregunta, un detalle, en la página, en el paso 7, código 7.2, se habla de las compensaciones por cierre de actividades. Estas compensaciones se refieren a que son compensaciones de proyectos que se deben comprometer a compensar a las comunidades, o son mecanismos impulsados desde el Estado, que yo ahí me pierdo del punto de vista legal si efectivamente el Estado puede generar compensaciones económicas para estas comunidades. No me queda claro ese punto y es una pregunta específica. Por último, quiero señalar que eché de menos el anexo número 1 que está señalado en el documento. Creo que era importante haberlo tenido como antecedente, que no venía adjunto en el correo, porque entiendo que ese anexo 1 hacía referencia al trabajo de la comisión o del comité o los avances del comité de expertos. Entonces, ahí hubiera sido importante y agradecería si también lo pueden enviar para poder revisarlo. Y relacionado con eso, me quedó claro en la lectura del documento que este plan se construye sobre la base de los PRAS, entiendo que ese es el nombre, y ahí faltó probablemente en un anexo
especialmente si es que hay en torno a estas experiencias de los PRA un diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, en torno a estas oportunidades productivas para la transición. Lo mismo con los PRA, con los CRAS, en este caso, que entiendo son estos espacios de participación, y también serían en el marco de modelo de gobernanza, que entiendo se construye sobre estos CRAS. Sería interesante poder ver cómo ha funcionado, y qué estructuras de aprendizaje han sido interesantes en estos CRAS, si han motivado a la población, si hay alta participación o no, porque eso también es importante para mirar el futuro de la estrategia. Así que bueno, esos eran mis comentarios, mis preguntas y muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Okay. Jorge, acá. Ministra, lo primero es, bueno, nosotros hemos sido parte, en el caso del comité constituido para la elaboración de este documento, de este trabajo. Desde ese espacio hemos buscado contribuir naturalmente de manera activa. Así que no Te escucho un poco de él, perdón que interrumpa. Si es perfecto. posible acercar el micrófono. Tu tiempo se me sigue olvidando. Disculpa, Rodrigo, que habíamos olvidado el ajustar el micrófono acá. Ahí está perfecto. Señalaba que en el caso nuestro hemos sido parte del comité que se constituyó para trabajar en esto, digamos, en este desafío. No pretendo repetir todo lo que hemos desarrollado en las instancias de trabajo. Sí valorar mucho el que tú lo mencionaste también, Rodrigo, que esto, si bien obviamente ha tenido como referencia o el trabajo que se hizo en los PRAS y en los CRAS, perdonen que lo diga de una manera tan simple, pero valoro el que no se haya transformado simplemente en una larga lista, como muchos de los actores de esas mismas zonas categorizaron en un minuto como una lista de supermercados, con muchos proyectos, expectativas, sino que tiene una estructura. Eso es una cosa que yo considero muy valiosa como avance respecto al trabajo previo, o lo que ya se había trabajado en las zonas. Lo segundo es que valoro el que se hayan recogido varios planteamientos que hicimos desde el mundo privado respecto a que esto no se tradujese en base a lo que fueron tal vez conversaciones iniciales, en simplemente buscar el cierre de instalaciones, digamos, limitarse a cosas que por temas de afectación es el foco. Por el contrario, se establecen incluso ejes de trabajo y lineamientos asociados, por ejemplo, a promover la transformación de la matriz energética, el desarrollo de los minerales críticos. Y creo que eso le da una perspectiva bien distinta que apostar a un desarrollo territorial de largo plazo, que tiene un enfoque mucho más valioso para las comunidades. El espacio que se dio en las instancias de trabajo también es muy valioso porque permitió hacer concurrir visiones a veces no necesariamente contrapuestas, pero sí con matices de diferencias fuertes, y se logró aterrizar en un documento relativamente simple, ejecutivo, o lo que sería una suerte como de hoja de ruta, que es muy valioso. Eso como una apreciación general. Yo entiendo que esto es complejo de traducir a... Esto no es normativa, digamos, no necesariamente es vinculante, y por lo tanto es difícil, yo entiendo, necesariamente amarrar presión. Es parte de la NC, la NC parte de la ley marco cambio climático. Ok, yo más bien, si está ese nexo, digamos, estratégico, le puede dar mayor robustez a una proyección que suele ser muy vulnerable a los cambios de gobierno, para ser muy preciso. Buscando esta lógica más de hoja de ruta, yo me refería también, ministra, al tema del presupuesto. Yo creo que al estar los lineamientos bastante claros, se abren oportunidades de colaboración muy valiosas. Yo solamente traigo a la mesa algunos ejemplos que en el eje 1, todo lo que tiene que ver con análisis prospectivo, que hay una oportunidad de colaboración muy valiosa.
En el eje 2, que es de restauración y todo lo que tiene que ver ahí con elementos de protección, también se abre un espacio también muy valioso de colaboración. En el eje 3 se mencionan estudios en que claramente podemos, como sector privado, ya lo hemos estado haciendo, quizás administra y podemos fortalecerlo. Y en el eje 4 se habla también de desafíos de transformación de la matriz, en que ya también tenemos proyectos en esa lógica. Entonces, buscando un poco también recoger lo que decía Rodrigo, yo creo que efectivamente la forma en que concurre el sector privado está adecuadamente enmarcada en ciertos ejes y lineamientos de trabajo, además de las medidas. Ahora, por supuesto que ahí la forma que ello adopte puede tener muchas posibilidades, y yo ahí, ministra, traigo a colación el convenio que firmamos. Yo creo que ahí eso puede dar ya hemos estado trabajando con los equipos en distintos temas, y podemos ahí canalizar recursos, no transferencia al sector público, sino que para financiar iniciativas. De hecho, el mismo documento habla en muchas partes de los temas de levantamiento de información, de formación de capital humano, de identificación también de necesidades de capacitación y formación. Entonces, yo creo que eso abre un espacio de colaboración muy valioso, que lo podemos seguir trabajando. Hay un periodo de consulta que termina ahí justo como regalo de Navidad, pero que evidentemente que ahí se puede entrar en algunas precisiones e identificar desde ya esos espacios de concurrencia de recursos, que yo creo que también tal vez puede ser uno de los desafíos más complejos, el que tenga financiamiento. Y finalmente cierro diciendo que la identificación que hicimos de medidas que eran críticas para la zona, quedaron recogidas desafíos muy valiosos, como por ejemplo todo el tema de los escoriales, que puede sembrar una semilla muy valiosa en base a lo que ya hemos estado colaborando de valorización de sus productos, y me alegra mucho que eso sea recogido íntegramente. Finalmente, tengo como referencia también porque hay elementos de gobernanza que son muy valiosos desde una dimensión de largo plazo. Nosotros hemos tenido, usted también lo sabe, ministra, que hemos venido colaborando hace harto rato en estos temas, para mejorar las redes de monitoreo. Y en toda esa conversación tuvimos a la vista también casos de colaboración de otros países, particularmente el de la bahía de Gladstone, que es icónico, porque además tiene sectores productivos bien emblemáticos y similares a los del borde costero de acá de Concón, Quintero, Puchuncaví, trayendo a colación esa zona. Y el énfasis muy fuerte que tuvimos cuando interactuamos con estas contrapartes internacionales era que más allá de las medidas específicas, el sentar las bases para esa gobernanza era clave. Y eso yo creo que es muy valioso, es un avance, eso puede ir evolucionando en el tiempo, pero le da obviamente también una perspectiva a largo plazo que puede ser muy significativa. Eso, ministro. Gracias, Jorge. Pilar. Hola, muy buenas tardes, gracias por la presentación. Perdón a los demás consejeros, pero voy a hacer mi observación regalona, que siempre hago. Todo el capítulo 4, que venían todos los anexos, incluido por lo menos el diagnóstico territorial, no estaba en la consulta pública, no en los antecedentes que nos enviaron, y tampoco en la página del ministerio. Y lo que pasa es que quienes no participamos de la elaboración de esta estrategia nos quedamos cortos de información. Es algo que también me sumo a las palabras también de Rodrigo, que quizás hay, y no sabemos tampoco el contenido que viene ahí, quizás se subsuma con eso, pero es difícil evaluar sin esos anexos. Por lo cual también los procesos de consulta pública se hacen más difíciles y parciales. Entonces, esa es como la primera observación y sugerencia de que, como para poder entender un poco esto de manera más completa. Por otro lado, también producto de esta falta de diagnóstico territorial, hay ciertas medidas de carácter general, no específicas para los territorios, que tampoco se entienden.
o sea, yo podría llegar a entender por qué la revisión del DS38, que está en revisión, podría ser una medida que aporte a la transición socioecológica justa, el tema del ruido, lo de los sitios contaminados un poquito más evidente, pero me imagino que también tiene que ver con el tema del desmantelamiento de las industrias, no, desconozco. Y también hay otras medidas que no se señala financiamiento, no se señala cómo se van a implementar, teniendo en consideración de que se viene una elección presidencial pronta. Esto es una estrategia que probablemente va a tener que implementar un próximo gobierno. Entonces se le está como estableciendo como ciertos lineamientos, pero no se sabe cómo. Tampoco hay medios de verificación. Se señalan en algunas partes como reuniones, mesas de trabajo, pero no tienen un medio de verificación que permita también ver un cumplimiento de eso. Y también hay otras medidas que, por ejemplo, que sin duda son muy importantes, quiero que quede súper claro, pero por ejemplo, programas para temas de violencia intrafamiliar, como no entiendo qué hacen aquí, que si bien es muy importante, o como también podría ser temas de niñez, o temas de infracción de ley de menores, como hay muchos temas que son relevantes, pero no sé si caben acá. El tema también de una estrategia ferroviaria, no entiendo qué hace aquí tampoco, porque es como desconozco por qué se incluyó. Entonces, eso nos ha llamado profundamente la atención y no nos permite poder hacer observaciones un poco difícil así, como para comentarles en términos generales, en una lectura que también hice como en relación al proyecto de ley de transición socioecológica justa que está, entiendo, en su segundo trámite constitucional. No sé cómo conversa, pero como que da por sentado de que se va a aprobar tal cual está o como tal cual se ingresó, como pasó ahora, creo que pasó a la Cámara de Diputados, si mal no me equivoco. Al Senado ya, perdón. Entonces también como que se está dando por hecho de que se va a aprobar ese proyecto de ley en la estrategia, qué pasa si no se aprueba, cómo se cumple esta estrategia sin ese marco regulatorio. Ahí, esa es como contarles un poco, me costó un poco poder revisar este documento. Esas serían mis observaciones, ministro. Carlos. Ok, gracias, ministra. Quisiera agradecer a Soledad por la presentación. Voy a intentar ser breve. Yo tengo algunas consultas y comentarios, unos pocos, digamos. Quizás lo primero es, yo entiendo que la estrategia se trata de una estrategia nacional, pero de pronto cuando pasamos al plan de acción parece ser muy específico, me pareció muy específico, concentrado en unos pocos territorios, ¿no? Entonces, quería saber, y quizás eso se puede aclarar en el documento, ¿no? Si el plan de acción que se presenta en realidad es una especie de aplicación de unas medidas de corto plazo en el marco de una estrategia nacional, donde pueden aparecer nuevos territorios, digamos, en transición en el futuro que no conocemos hoy día. En fin, o la estrategia está diseñada para diseñar intervenciones pensando exclusivamente en estos territorios que son muy específicos también identificados aquí, digamos. Eso es como una primera consulta, ¿no?, de carácter general. Lo siguiente es más específico, que tiene que ver con el plan de acción al 2030, ¿no? Y aquí tengo 2 o 3 consultas. Bueno, hay una duda que yo siempre tengo con estos planes, ¿no?, que es cuánto cuestan, quién paga por esto. Y si se pudiera aquí tener una idea de eso, y en particular veo que es una buena oportunidad para tener información de ese tipo agregada y luego por territorios, yo creo que sería ideal, ¿no?, para tener una dimensión de qué se trata esta intervención, digamos, ¿no?, que son, no sé, 50, 60 medidas en total, o algo así, ¿verdad? Porque hay medidas generales o transversales y hay medidas específicas. Quizás más importante que los 2 puntos anteriores que he mencionado, es una tercera cuestión para mí, digamos, es cómo se va a evaluar la efectividad o el cumplimiento de este plan cuando lleguemos al año 2030. ¿No? Hay un plan de acción para 5 años, y entonces
Estoy pensando incluso más allá de si se puede verificar que se ejecutaron las medidas que se propusieron aquí, digamos, o que vayan a quedar en el plan luego de este proceso. Estoy pensando en cómo la ejecución de este plan va a contribuir en 5 o 6 años más al cumplimiento de los objetivos que se declaran en la propia estrategia. La propia estrategia habla de desarrollo sostenible, resiliencia, justicia ambiental. Entonces, ¿será posible, me pregunto yo, digamos, que se pueda pensar por adelantado en cómo se va a identificar si después de 5 o 6 años de mucho esfuerzo de muchas instituciones, si la ejecución del plan contribuyó o no contribuyó, en qué medida lo hizo a las metas de la estrategia o a las metas que establezca el propio plan? Pero estoy pensando más allá de si se hizo, se cumplió o no, se verificó o no la ejecución de las acciones específicas que están detalladas aquí. Eso. Lo dejo hasta aquí, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta, comentario. ¿No? Bien. A ver, yo quizás puedo hacer una clarificación. Y es que efectivamente ustedes notan de que la estrategia, aunque es una estrategia nacional, tiene un foco en 5 territorios. Y esa fue una decisión de priorización de cómo aplicamos esta transición justa, ¿ya? Chile tiene una ley marco de cambio climático que tiene el compromiso de ser carbono neutral a más tardar al año 2050 y resiliente ante los efectos adversos del cambio climático, ¿sí? Y para eso hay una serie de instrumentos para lograr ese objetivo, siendo uno de los principales la NDC, que es el compromiso que tenemos ante el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París nos obliga a actualizar nuestras NDC cada 5 años. Las NDC son determinadas de manera autónoma y soberana en cada uno de los países, pero el compromiso entre el Acuerdo de París es que cada 5 años tengo que actualizarla y tengo que ser cada vez más ambicioso. Entonces la NDC del 2020 tenía un pilar social, es decir, de que todas las medidas que nos estábamos comprometiendo, que tienen un pilar en mitigación y en adaptación y en medios de implementación, tenía que hacerse con un pilar social. Y si ustedes ven el documento, por ejemplo, identifica las medidas, identifica a qué ODS, por ejemplo, también aporta. Entonces, lo que hacemos acá, y dado que estamos en el proceso de actualización de la ANC, que también les va a tocar prontamente es ver eso, porque tenemos que entregarla antes de la COP30 el próximo año en Brasil, es que los compromisos, porque las NC son por 10 años, ahora van a tener no solamente un pilar social, sino que una estrategia asociada. Así que ahí viene el tiempo 2025-2035. Y la focalización está en los 5 territorios que tienen o tenían termoeléctricas a carbón, que tienen que ir cerrando por nuestra ley marco de cambio climático. Así que la respuesta de por qué estos 5 territorios es esa, es un proceso de priorización y de focalización que hicimos sin prejuicio de que tanto los principios y los lineamientos son aplicados a la transición del país completo hacia abordar el problema del cambio climático. Le doy la palabra ahora a quien siga. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Kraus, jefe de la Oficina de Transición Socioecológica Justa. Son muchísimas las preguntas. Vamos a tratar de ir en orden a las personas que la hicieron, tratando de, en algunos casos, de ir juntando parte de la respuesta. No obstante, quiero hacer una aclaración respecto a lo que se planteó. Me dicen acá, digamos, parte del equipo que revisaron los antecedentes que están publicados en la consulta y que están todos los antecedentes que se declaran, ¿no? No sé si podríamos después, quizá en el correo que se envió no estarían todos los anexos, pero en la página
lo que se me comenta acá, que está todo publicado. Obviamente, en la consulta ciudadana, obviamente. Dicho eso, voy entonces a empezar por lo que ha planteado Rodrigo. En la medida de las preguntas que yo no conozca, voy a pedir ayuda acá al equipo, porque bueno, yo llevo un mes y una semana y me he integrado, estoy haciendo todo lo posible por estar a caballo acá con la estrategia. Voy a partir haciendo un recuento por la última pregunta que planteó Rodrigo a propósito de los CRAS y los PRAS. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque efectivamente esta es una experiencia que está cumpliendo este año y el próximo 10 años. Digo este año porque fue cuando se constituyó el primer CRAS, el primer PRAS, que fue en Quintero Puchuncaví, y que han tenido cada uno de estos tres territorios iniciales, Quintero Puchuncaví, Huasco y Coronel, distintas experiencias, distintos derroteros, cumpliendo en algunos casos con medidas, digamos, de recuperación en el ámbito ambiental y social, y en algunos con diferentes situaciones de los CRAS. Lo cierto es que haciendo una experiencia muy positiva para esos territorios, o sea, que ha sumado y que han podido avanzar en algunas de estas medidas, también la percepción generalizada de estas propias gobernanzas de las autoridades locales es que no se ha avanzado con toda la velocidad que se quisiera. Sin embargo, efectivamente la estrategia recoge esa experiencia, no solamente de los PRAS, sino de los CRAS, y bueno, nosotros hemos terminado precisamente el día viernes de un taller en Punta Arenas, y estuvimos esa semana en Coronel y en los otros territorios, en las 16 regiones del país en realidad, y hemos ido recomponiendo y, digamos, avanzando en una relación de confianza para que estos gobernanzas no solamente asuman el valor que ellos han mantenido de los PRAS, o de este conjunto de medidas en el ámbito social y ambiental, sino que comprendan que la estrategia es un instrumento que va a permitir avanzar más rápido en la solución, ¿verdad?, de los diferentes problemas que están que aparecen y que están por décadas, digamos, en esos territorios. Y que sobre eso el plan de acción también busca objetivar y plantear un horizonte mucho más cercano, ¿verdad? Y hacer un esfuerzo del conjunto del sector público, principalmente, lo quiero aclarar, pero también desde el sector productivo, para ir avanzando en todo lo que fue planteado inicialmente, que es recogido en gran medida por los planes de acción. Lo que hacen los planes de acción es priorizar lo que efectivamente el Estado está en condiciones, o este gobierno está en condiciones de comprometer, ¿verdad?, al 2030, no obstante lo cual, dentro del análisis que hemos venido haciendo en el proceso de consulta pública y a partir también del análisis del anteproyecto, es que el plan de acción va a tener que ser un instrumento mucho más dinámico que la estrategia. O sea, hay un aprendizaje que no podemos pensar en el plan de acción como algo fijo, sino que efectivamente los territorios tienen un dinamismo y el plan de acción va a tener que ser un instrumento que pueda ser ajustado, ojalá, y lo digo directamente, año a año, vinculado al ciclo presupuestario. O sea, no dejarlo como algo estanco, sino que puede seguir cambiando. Entonces, eso respecto al tema de los PRAS. Los PRAS siguen estando, los CRAS también, pero estamos justamente en proceso de actualización de esas gobernanzas, que son gobernanzas que además integran al sector productivo, al sector público y obviamente a la sociedad civil en diferentes expresiones. Respecto de los temas que se han planteado acá, de las medidas que se insertan desde lo público y cómo se insertan los sectores productivos, preferiría que, no sé si Soledad o si la Sole puede explicarlo un poquito mejor. Sí, también. Ya. Bueno, hay varias preguntas que apuntan como a la integración del sector productivo en la estrategia. Lo primero es señalar que, como ya comentaba el consejero que está acá presente, esta estrategia lo que propone en distintas formas, ya sea a través del plan de acción, como a través de los lineamientos y los ejes estratégicos y a través de esta propuesta metodológica que se señaló asociada a las hojas de ruta,
es distintos mecanismos para la cooperación, principalmente a través de figuras como los acuerdos de producción limpia y otros mecanismos de cooperación que están contemplados en las propuestas de la estrategia. No hay una sola forma de integración, porque tenemos además una diversidad de territorios que, si bien están todos asociados al cierre o reconversión de la actividad termoeléctrica en base al carbón, tenemos realidades muy distintas. Y ya contamos con experiencias más o menos exitosas en el sentido de esta cooperación público-privada. Justamente se señaló acá cuáles son las prácticas que podemos destacar a partir de los PRAS y los CRAS. Señalar que a partir de justamente de estos consejos de recuperación ambiental y social, este ministerio ya tiene una experiencia temporalmente sustancial en base a esta cooperación. Los CRAS están integrados por el sector privado, tanto en Huasco como en Coronel y en Quintero, Puchuncaví y Concón. Ellos participan y han sido además importantes en la posibilidad de movilizar recursos para conseguir algunos resultados, tanto estudios como otras instalaciones, por ejemplo, en la experiencia de la limpieza de cámaras degrasadoras que fue reciente en las escuelas de Quintero y Puchuncaví, entre otras iniciativas. Ahora, respecto al financiamiento, ahí es importante señalar que ese capítulo es una necesidad aún de resolver y se está trabajando para que la estrategia contemple un capítulo de financiamiento que nos permita hacer dos cosas. Uno, a nivel general, poder determinar cuáles son todos los fondos que la estrategia tuviese capacidad de apalancamiento, tanto nacionales como internacionales. Y segundo, ya en acciones más concretas relacionadas a la elaboración de una cartera de proyectos, también se pretende que la estrategia contemple, y sobre todo el plan de acción contemple, cuál es el costeo de cada una de las acciones. Ahora, respecto a los compromisos, es importante decir que muchas de las iniciativas ya cuentan con compromisos sectoriales, y estos compromisos fueron tomados especialmente en el proceso de evaluación ambiental estratégica. Ahí se contó con la participación de 18 órganos de la administración del Estado, y los compromisos que están señalados principalmente en el plan de acción tienen respaldo vía oficios que fueron entregados a partir de ese proceso de evaluación ambiental. ¿Estamos en tiempo? ¿Puedo decir dos cositas? Sí, Ya. Y hay una pregunta también que señaló la consejera Pilar. No veo bien el apellido, perdón. Pantaleón. Ese es mi apellido. Eso, Pilar Pantaleón, disculpa. Que me parece que es súper buena la pregunta, y es ¿cuál puede ser el rol de una estrategia ferroviaria dentro de esta estrategia de transición socioecológica? ¿Y cuál podría ser el rol o la pertinencia de incluir temas como los programas de violencia de género o no, de prevención de la violencia? Y lo cierto es que los márgenes de esta estrategia estuvieron en discusión, y la relevancia que podríamos explicar es la siguiente. Esta estrategia, como tiene esta mirada de integración y además tiene una mirada intersectorial, lo que busca es generar no solo como lo hicieron en su momento los PRAS, señales para la recuperación ambiental y social, sino que lo que está haciendo es movilizar recursos para generar también condiciones habilitantes para transitar. Y en ese sentido, se proponen otras acciones que tienen que ver con condiciones, por ejemplo, la integración del ordenamiento territorial para mejores condiciones para transitar, o la integración de la movilidad para movilizar también
otros medios de transporte que nos permitan menores emisiones y mejores condiciones para la calidad de vida. Por eso esta estrategia tiene todas estas esferas de trabajo, en el ámbito ecosistémico, en el ámbito del bienestar de las comunidades, en el ámbito de la innovación, etcétera. Entonces, se pretende primero generar mejores condiciones o mayor bienestar social a través de la movilidad, la electromovilidad y las mejores condiciones para la conexión digital. Y lo otro es que también el Ministerio de la Mujer puso acá en la mesa y relevó la necesidad de este tipo de programas, porque estamos pensando que esta estrategia va a tener foco en territorios donde se han perdido puestos de empleo. Y de pronto ese detrimento en las condiciones laborales también podría eventualmente estar asociado a recrudecimiento o aumento de la violencia intrafamiliar. Entonces, esa es la intersectorialidad de la que se está buscando y creo que ese es un tema que aún está abierto al debate. Sí, si me permite complementar rápidamente, pero además precisamente esa medida viene dentro de algunos de los PRAS explícitamente porque cuando se construyeron los PRAS no solamente era un conjunto de medidas de carácter ambiental, sino que también de carácter social. Y aprovecho de responder dos cosas rápidas, uno sobre la posibilidad del escenario, bueno, del escenario a futuro. Hay dos maneras en que la estrategia va a quedar, digámoslo así, vinculada o pretendemos nosotros amarrada, no solamente por ser el pilar social de la GNDC, sino porque los planes de acción van a establecer un compromiso político de las autoridades locales y de las gobernanzas locales para que efectivamente la estrategia permanezca, con compromisos que son transversales y algunos específicos de carácter intersectorial. Por lo tanto, esos territorios que ahora ya son más que los 3 inicialmente, van obviamente a darle un cierto sustento. Y en términos de la evaluación, hay una observación que nosotros vamos a mejorar del anteproyecto, que es efectivamente buscar objetivar estas medidas con indicadores y por lo tanto va a avanzar y va a tener un carácter más preciso. Así que efectivamente en eso estamos trabajando. Bueno, muchas gracias. Quisiera yo, me acabo de acordar que en la COP participé como en 4 eventos de transición justa. Así que es realmente un tema que se está discutiendo en todas las latitudes. Todo el mundo está entendiendo de que como la transición, no solamente la energética, pero todas las transiciones tienen que ocurrir con una velocidad tan grande, realmente se requiere de un acuerdo social para que esto ocurra. Y el foco entonces ha ido yendo más allá, porque las primeras discusiones de transición justa era que fueran justas para el mercado laboral, ¿no? Para los empleos que se perdían en el cierre de una carbonera o de una mina, etcétera. Pero se ha ido como complejizando porque se ve de que socialmente para ser aceptable las comunidades tienen que entender de que aquí realmente hay beneficios. Entonces, hay harta discusión al respecto. Me enteré de hecho de que el London School of Economics tiene un laboratorio de financiamiento de la transición justa, o sea, tiene un centro de investigación para ver cómo esto se debiera financiar, que todos ven que tiene que tener entonces el máximo de beneficio social, pero la parte ambiental, o sea, como de naturaleza, de recuperación de naturaleza, es algo que no estaban tan al tanto y nosotros vemos súper claro de que estos territorios en particular, claro, han tenido muchas cargas, no solamente sociales, sino que ambientales. Por lo tanto, un foco importante allí. Pilar, les voy a compartir la presentación que escuché porque está bien interesante. ¿Ya? Sí. Sí, ministra, quería aprovechar de disculparme con el equipo y retirar mi observación regalona, porque efectivamente estaba abajo, no estaba donde uno pinchaba en documento en consulta, sino que estaba abajo esa información, así que Ya. Me pido alegro. disculpas. Quizás también habría que ver si es que se puede mejorar eso, porque si la gente no lo encuentra, ya. Muchas gracias al equipo. Y ahora seguimos un tema que igual está todo relacionado acá, en un reglamento de la ley marco de cambio climático. Gracias. Y la presentación la va a hacer, ¿Cristina? Está aquí. Cristina.
voy a acercar ese mí. Sí. Ujú. Ya, ok. Pero igual avanzaría con esto. Sí, ya, diga la presentación. Ahí sí. Ya, perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Cristina Figueroa, profesional del Departamento de Mitigación y Transparencia de la División de Cambio Climático, involucrada en todo lo que es el desarrollo de regulación e implementación de instrumentos de precio al carbono y mercado al carbono de la Ley Marco Cambio Climático. Y el objetivo de hoy día es presentarle cómo se ha planteado, de dónde surge y cuáles son finalmente los contenidos que se ven dentro del anteproyecto que reglamenta finalmente el sistema de compensación de normas de emisión. Entonces, primero, más que nada, hacer una vista hacia de dónde surge el reglamento del sistema de compensación de normas de emisión y bajo qué otro reglamento también está involucrado. Ya que en el artículo 14 de la ley 21.455 se especifica que el Ministerio de Medio Ambiente va a poder elaborar normas de gases de GI o forzantes climáticos de vida corta por tecnología, sector o actividad, y se generó un reglamento para detallar todos los contenidos mínimos para elaboración de estas normas. En el artículo 15, que es el reglamento del que vamos a comentar ahora, se llega y se establece, finalmente se habilita la posibilidad de poder cumplir las normas de emisión que se referían en el artículo 14, con certificados que acrediten la reducción o absorción de emisiones de gases de GI de proyectos que provengan en Chile, o en el caso de forzantes climáticos de vida corta, de proyectos que generen certificados que estén ubicados en la misma zona declarada saturada o latente, o en el caso que no exista esto, en la misma comuna o comuna aledaña. Ya. Luego de esto, ya que podemos cumplir la norma con certificados de reducción o absorción de emisiones, la pregunta viene como en qué se basa el reglamento para poder determinar la utilización de bonos de carbono o certificados de carbono. Primero, existen estándares de certificación internacional que emiten certificados. Acá están los tres presentes que están reconocidos por el impuesto verde, por el sistema de compensación del impuesto verde, que es BERRA, Gold Standard, y cualquier sistema de certificación bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Cuando yo quiero emitir un bono, un proyecto lo primero que hace es diseñar una idea del proyecto o de la iniciativa o de la actividad, donde genera como la idea general de descripción, evalúa metodologías de línea base, de cálculo y de verificación, y además establece cómo cumple con requisitos mínimos, como puede ser, por ejemplo, la adicionalidad o integridad ambiental. Este proceso se valida por una entidad, por un tercero, que es un auditor externo normalmente, o una entidad operacional que genera un informe de validación, el cual es revisado por un estándar. Todas las casillas que están en azul oscuro son las tareas que tiene el estándar de certificación. Se revisa y si está ok, se registra y finalmente se da una carta de aprobación con la cual el desarrollador puede empezar a implementar la actividad. Cuando implementa la actividad, lo que hace normalmente año a año es a través de una metodología de monitoreo, va haciendo un informe en el que reporta que las reducciones o absorciones que se obtienen de la implementación de la actividad son reales y cumplen finalmente con todas las condiciones para lo cual fue aprobada. Y ese informe lo revisa una tercera parte, que es un verificador, y genera un informe de verificación. El informe de verificación lo revisa el estándar y si está todo ok, hace la emisión de los certificados según las reducciones o absorciones reales. Y después ya viene todo el proceso de transacción, que es cuando, por ejemplo, en este caso, una fuente sujeta quiere usar el certificado, se hace todo el contrato de compra y venta y se cancela una vez usado en el registro donde fue emitido el certificado o el bono. Entonces, ¿qué es importante de considerar todo este proceso? Es que para el anteproyecto de normas de compensación, primero se definieron estándares como base.
Acá lo que van a poder encontrar ámbito de aplicación, definiciones, pero que es importante, vamos a poder encontrar a qué nos referimos nosotros con adicionalidad en temas de mitigación, a través de que la mitigación de las emisiones debe ser una mitigación que no haya ocurrido en la ausencia del proyecto, que además no responda a otras obligaciones que están establecidas por política o por ley, es decir, no están exigidas. Después hablamos de la adicionalidad de proyecto cuando nos referimos a la adicionalidad financiera. Es decir, el proyecto es adicional cuando considerando todo el contexto nacional, no se hubiera implementado sin los incentivos financieros de la transacción de estos certificados. Y luego ya hablamos de la adicionalidad de los excedentes, que es muy parecida a la primera adicionalidad, pero va más allá en que no se hubiera implementado con los incentivos financieros obtenidos también por la venta de estos excedentes. Y en base a lo que se establece también en la ley, porque la ley lo que nos pide es que los certificados que se vayan a usar para normas tengan de por sí en línea que el proyecto cumple con beneficios ambientales, sociales y contribución a la NDC. Y para ello se estableció que se debe cumplir con un criterio de integridad ambiental, donde se vela que las emisiones sean reales, adicionales, medibles y verificadas, muy en línea con el sistema de compensación de impuesto verde. También verificar que se haya hecho que se minimice el riesgo de fuga de carbono, principalmente en línea por la generación de excedentes, y además evitar riesgos de efectos ambientales, sociales y negativos, además de todo lo que es respetar la normativa ambiental nacional e internacional. Luego ya tenemos el criterio de que nos ayuda a cumplir nuestra NDC, es decir, la mitigación que se está realizando con el proyecto está en línea con las metas de mitigación de la NDC. Y de ahí, como estamos hablando de certificados, toma una relevancia también velar porque se evite la doble contabilidad, y en el reglamento se especifica en detalle a qué nos estamos refiriendo con que vamos a velar con que no haya una doble reclamación o un doble propósito o un doble uso de los certificados que se pretenden usar para compensar. Y en el título 2 van a poder encontrar una descripción muy parecida a metodologías y programas de certificación externos reconocidos. Acá, como estamos hablando del sistema de compensación de normas, que está en línea con el sistema de compensación de impuesto verde, lo que se espera es utilizar el mismo mecanismo que hoy en día se está desarrollando para la validación de metodologías y para el reconocimiento de programas que se está llevando en el sistema de compensación de impuesto verde. De ahí, ya pasando más al contenido de por sí nuevo que se presenta a diferencia del sistema de compensación de impuesto verde y también en línea con tenemos en el título 3 todo lo que son los artículos relacionados al proceso de poder aprobar un proyecto de reducción o absorción de emisiones que puede generar certificados que pueden ser usados para la compensación de normas. En este caso, a través de la plataforma que disponga el Ministerio de Medio Ambiente, el usuario presenta todos los documentos que nosotros le establecemos en el reglamento para generar la solicitud. Se pasa por una evaluación de admisibilidad, se genera la notificación de admisibilidad y en el caso de que sea admisible, se continúa con el proceso de la evaluación de los criterios que se pidió en el documento para finalmente aprobar el proyecto. Luego de esta evaluación, si es positiva, se hace el ingreso del proyecto aprobado al registro de proyectos y certificados del Ministerio de Medio Ambiente, y con eso también se informa al titular de que el proyecto ha sido aprobado. Todo este proceso está más descrito en detalle a través del reglamento en cómo se saca, finalmente los tiempos, los plazos, la resolución, cuánto tenemos para admisibilidad, cuánto tenemos para inscribirlo, y eso se puede encontrar en este proyecto. Luego, en el título 3 hablamos de los certificados de reducción, más en detalle de cómo vamos nosotros a usar esos certificados y finalmente validarlos. Y en el párrafo 1 nos referimos a los certificados que provienen de proyectos aprobados. Se habla del monitoreo y reporte y verificación, el pronunciamiento que vamos a tener nosotros, reporte del informe de verificación, y la solicitud para poder emitir estos certificados. Acá lo podemos ver más en temas gráficos. Primero, por ejemplo, en el proceso de monitoreo, cuando yo ya tengo una resolución de aprobación de un proyecto, significa que lo puedo empezar a implementar. Lo puedo empezar a implementar, y el informe de verificación que me genera la entidad autorizada por la Superintendencia de Medio Ambiente se ingresa a través de la plataforma del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente hace la evaluación del informe, también con información recibida de parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, donde ellos informan que la entidad esté autorizada y además que el formato del informe de verificación esté correcto.
y se hace un pronunciamiento tanto como negativo o de aprobación. Con el pronunciamiento de aprobación de que ya está verificado, el titular puede ingresar una solicitud de emisión de los certificados y nosotros con el informe aprobado y la solicitud se hace la revisión de estos dos requisitos y se procede a la inscripción del certificado en el registro de proyectos y certificados del Ministerio de Medio Ambiente. También tenemos la alternativa de proyectos que hayan pasado por todo el proceso, no a través del Ministerio de Medio Ambiente, sino que hayan pasado por estándares internacionales reconocidos por el Ministerio y que tengan certificados ya emitidos en otros registros, como el registro de Gold Standard o el registro de Berra, y en ese caso se homologa el proyecto, y lo que tiene que hacer es ingresar primero todo el proceso que habíamos hablado antes para aprobar el proyecto, y en la misma gestión también se hace al mismo tiempo cuando se evalúa, y nosotros validamos también que la información sea correcta en temas de la entidad, porque se le agrega a lo del proyecto de aprobación, se le agrega el informe de verificación. Entonces tenemos como un 2x1 en este caso de homologación, y cuando ya evaluamos y vemos que el proyecto está aprobado y por lo tanto los certificados están correctamente verificados por el estándar internacional, se hace el ingreso del registro del proyecto y de los certificados. En el título 3, que también es de certificado, ya en el párrafo 2 nos vamos a referir a un caso especial que es los certificados provenientes de excedentes para el cumplimiento de la norma de emisión. En este caso, primero nosotros nos dividimos en dos consideraciones importantes. Uno, es que toda fuente sujeta que quiera finalmente generar excedentes debe pasar por un proceso de autorización previa o en el momento en el que quiere utilizar, que finalmente generar los excedentes. Puede ser hasta ese momento. Y lo que hace es ingresar todos los documentos que nosotros le estamos pidiendo para poder autorizarlo para generar excedentes. Evaluamos la admisibilidad, se notifica en caso de que sea admisible y de ahí evaluamos los criterios de esta solicitud. Y en el momento en que nosotros decidimos que cumple con todos los criterios establecidos, se le informa a la Superintendencia de Medio Ambiente para que ellos hagan el ingreso de esta autorización en el registro de fuentes sujetas. En el caso de la certificación ya de los excedentes, si esta fuente ya está autorizada, solamente basta con la solicitud de la generación de excedentes, es que el Ministerio de Medio Ambiente puede hacer el registro de la inscripción de los certificados a contar de 10 días hábiles en el momento en que la SMA ya haya verificado la generación de los excedentes, es decir, se hayan reportado finalmente las emisiones de la fuente y a través de los verificadores que tiene la SMA hace finalmente la contrarresta entre el umbral de excedencia y las emisiones de la fuente sujeta y se obtienen finalmente los excedentes que se generan. Aquí un poquito más en detalle de lo que les estaba hablando recién, porque las normas de emisión tienen diferentes umbrales y diferentes espacios de generación de emisiones. Por ejemplo, para la excedencia no basta solamente con cumplir, con llegar o ser un poco menos del estándar de emisiones de referencia, sino que tiene que ser emisiones bajo el umbral de excedencia. E incluso también se limita la cantidad de emisiones que tienes que estar emitiendo para poder usar o tener el espacio a poder compensar, y que tiene que ser más bajo de finalmente la cantidad máxima de emisiones que se espera para compensar. Luego ya nosotros establecemos en el título 4 todos los procesos para poder hacer directamente la solicitud de compensación de emisiones a parte de las fuentes sujetas. Acá hablamos de todo lo que es la solicitud, los requisitos de la procedencia de la compensación, el periodo de compensación, la autorización y las prohibiciones asociadas a quien no podría compensar. Y básicamente en este diagrama gráfico lo que vemos es como el detalle de cuál es la gobernanza que está asociada a los procesos que se definen en el anteproyecto. Primero, en este caso, a diferencia de los otros procesos, el usuario parte a partir de la plataforma de la Superintendencia de Medio Ambiente, generando una solicitud para compensar. La SMA verifica y comprueba que los certificados cumplen con todos los requerimientos de la solicitud y le informa al Ministerio de Medio Ambiente de que se cumple, se van a usar, por lo tanto nosotros tenemos que verificar que el certificado se cancele en nuestro registro o en el programa de certificación externo correspondiente para evitar que se doble contabilice. Y luego, ya informando de esto a la SMA puede en ese mismo momento también hacer el reajuste de las emisiones.
Este anteproyecto consideró varias etapas. Es un anteproyecto que lleva en elaboración desde el 2024, considerando también el reglamento del artículo 14 y el del sistema de compensación de impuesto verde. Se encuentra hoy en día en consulta ciudadana que partió el 14 de noviembre hasta el 17 de diciembre. Tiene otras instancias de participación. Hoy día ya tuvimos el primer webinar, va a haber otro webinar más adelante en diciembre, y hay otras instancias también de diálogo intersectorial a través del ETIC y a través también del Consejo. Se espera también, por ejemplo, interactuar con otras instituciones que son relevantes en este reglamento, como la Superintendencia de Medio Ambiente. Luego de todas las consultas y obtener las observaciones y los feedbacks de las demás instituciones, lo que se espera es que entre el 2024 y 2025 se va a cerrar la elaboración del proyecto definitivo para poder presentarlo en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático en enero. Y ahí quedó, eso fue nuestra parte, así que queda abierta pregunta. Muchas gracias, Cristina. ¿Se puede dejar de compartir? No, no, escucha esto, ponlo ahí, el mouse. Ya. No veo si alguien tiene la mano levantada, solo quiero advertir que yo me tengo que ir puntualmente a las 7. ¿Qué es para las 7 en realidad? No puedo, o sea, no sé, me voy a tener que ir nomás. Una advertencia. Jorge. Gracias, Cristina, por la presentación. ¿Puedes acercarme El micrófono. De nuevo. Ya. Disculpa, Pilar, que se nos olvida. Ok, gracias por la presentación. Hemos sido activos promotores de este tipo de instrumentos que permiten allegar costo-efectividad al cumplimiento de las normas tanto nacionales como internacionales en este caso, o sea, no en este caso, en otros casos asociados a los sistemas de intercambio de emisiones. Así que valoramos mucho el que se siga avanzando en esta dirección. Nosotros hablamos siempre de 3 dimensiones. Uno es todo el tema de compensaciones asociados a los planes de descontaminación, prevención, que ha sido un foco en contaminantes de impacto local, que hemos tomado ahí también una expectativa de contribución relevante en base a promover programas, y yo creo que ahí el más relevante ha sido la sustitución de calefactores, en que desarrollamos la metodología y que ha ido en beneficio de muchos hogares, digamos. Que seguimos intentando escalar, haciendo concurrir otros instrumentos, sobre todo en la zona sur del país. Hay otra dimensión que tiene que ver con el impuesto verde a escala local, y una tercera y última, obviamente, a nivel internacional, que es todo el 6.2 famoso, que ya lo hemos conversado en otra ocasión. Los comentarios más específicos tienen que ver con lo que estamos intentando hacer, no solo en el centro, también con algún soporte también de otras empresas, que tiene que ver con... sí. ¿Y eso no es controlable? Es del edificio. Que tiene que ver con llamémoslo así, el pilotaje virtual de algunos proyectos, que yo creo que eso es bien valioso como para dibujar de manera sencilla todo este flujo de autorizatorio que muchas veces cuesta verlo solamente en un texto legal, digamos. Así que cuenten con ello durante el proceso de consulta pública, más allá de los talleres.
Por lo pronto, algunas observaciones que nos parecen relevantes. A ver, la gran ventaja del sistema de compensación del impuesto verde es que no tiene por qué ceñirse estrictamente a replicar lo que es el mecanismo o sistema que suele visualizarse para estos temas a escala internacional. Eso, a diferencia de ello, el sistema local permite algunos grados de flexibilidad que yo creo que podrían ser recogidos también. Y me enfoco inmediatamente en el tema de adicionalidad. Si bien la adicionalidad, por supuesto, que es un atributo requerido, yo creo que podría simplificarse. No quiero explayarme mucho ahora, podemos trabajarlo y hacerlo presente también en el proceso formal de consulta pública, pero cuando se habla de el que los proyectos se viabilicen gracias a la venta o comercialización de los certificados, en términos también financieros, y cuando se establece esta adicionalidad, no solo para proyectos, sino también para excedentes, nosotros creemos que eso puede ser más simple. Creemos que puede estar bastante enfocado en que no haya simplemente una superposición de exigencias, sea de normas, planes, RCAs, qué sé yo, porque la demostración de ello pudiese ser muy compleja en algunos casos. No estoy diciendo que lo sea para todos. Sí creo muy valioso enfocarse en tener como referencia todo lo que consideran los sistemas internacionales para el MRV, para el monitoreo, reporte y verificación. Creo que en base a la misma experiencia internacional en eso hay que ser riguroso. No obstante, creemos que el concepto de adicionalidad podría ser un poco más flexible que como está expuesto. Insisto que aquí pueden haber varios casos, pero ese es un primer comentario así más específico. Lo segundo es que entendemos que si bien es muy valioso el reconocimiento de los estándares o los programas, digamos, internacionales, el reglamento, al menos el borrador o este anteproyecto en consulta, y esta es más bien una solicitud de confirmación, no prohíbe la posibilidad de desarrollo de metodología y de programas, digamos, a escala nacional. Eso es muy valioso porque obviamente le da un grado también de flexibilidad, comprendiendo que muchas veces pueden haber desafíos más específicos, sobre todo en términos tecnológicos, que hemos estado estudiando varias alternativas, así que solamente eso es confirmarlo. Y respecto, bueno, acabamos de ver la noticia también asociada a la COP29, que se decide armar un mercado global, que es una muy buena noticia. Siempre nosotros creímos que todos estos instrumentos que llegan costo efectividad es fantástico que se impulsen, no exento de desafíos complejos, porque obviamente no es algo trivial y hay que velar por varios atributos. Y obviamente la implementación de estos sistemas requiere de información muchas veces bien precisa. Ahí también hay oportunidades de eficiencia, y este es el último punto que quería levantar. En realidad son dos. Uno tiene que ver con seguir optimizando los sistemas de monitoreo, reporte y verificación. Vemos frecuentemente muchas duplicidades en términos de trazabilidad de emisiones a distintos alcances, no solo contaminante asociado a impacto global, sino local, que yo creo que debemos seguir trabajando, porque pueden haber contradicciones cuando hay obviamente estimaciones con factores de emisión, cuando hay mediciones, cuando hay SEMS, cuando hay monitoreo discreto, incluso a veces puede haber hasta contradicciones. Así que nuevamente ahí plantear el desafío de colaboración. Tuvimos de hecho un taller en la mañana, ministro, por el Plan Descontaminación de Santiago y vimos que había harta oportunidad de optimizar bases de datos, sobre todo la definición de las líneas bases, que muchas veces son muy difusas. El 138, toda la declaración de emisiones que no conversa muchas veces con los protocolos de la SUPER. Hay mucha oportunidad de trabajo colaborativo. Y la última tiene que ver, mi último comentario, tiene que ver con el tema de armonización regulatoria. Muchas veces también aquí pasa que cuando se llega al punto de ver si algo está permitido o no,
hay cruces, incluso hay a veces incentivos contradictorios que hemos identificado en algunos casos. Y por lo tanto esa armonización es bien relevante. Y dentro de esa misma dimensión, solamente levantar a ser presente, insisto, lo vamos a desarrollar con más detalle, está el tema de lo que es el mismo concepto de adicionalidad cuando se trata de exigencias puntuales que pudiesen traer, voy a decirlo así, co-beneficios de reducción de emisiones que pudiesen ser reconocibles. Y soy aún más preciso. Por ejemplo, tú puedes tener una medida de control de emisiones, que es un compromiso, sea obligatorio, incluso a veces voluntario, en algunas resoluciones de calificación ambientales, o algunas exigencias de los planes, que por ejemplo implican reducción de, por decirte algo, compuestos orgánicos volátiles. Sin embargo, conllevan reducciones de otros contaminantes. Y eso creemos que podría abrirse un espacio de reconocimiento que pudiese ser más flexible, que simplemente quedase descartado porque el compromiso ya está adquirido. Creemos que al ser el sistema del impuesto verde una regulación más de alcance local, puede ser particularmente proclive al pilotaje de experiencias de transferencia tecnológica u otras. Se ha enfatizado mucho soluciones basadas en la naturaleza. Sabemos que ese espacio es muy valioso, pero es acotado, y por lo tanto creemos que al no limitarse ese reconocimiento, pudiese dinamizarse el uso de estos instrumentos, que per se, porque aquí hay toda una burocracia compleja, que no va a ser trivial de implementar, pero en la misma lógica, los casos que sí pudiesen viabilizarse, al tener estos elementos de flexibilidad, pudiesen agregar mucho valor. Eso es básicamente mis comentarios en este minuto. Gracias, Jorge. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ministro, yo tengo una pregunta, no encontré la manito, disculpa que abre el micrófono. Dale, Rodrigo. Mira, yo tengo una pregunta, es un tema muy complejo y claramente no es mi especialidad, pero sí tal vez una pregunta un poquito en la dirección opuesta de uno de los puntos que planteó Jorge. Yo entiendo lo que él plantea de la necesidad de simplificar la forma en que se demuestra la adicionalidad. Ahora a mí me queda la duda, me queda la duda si se puede explicar brevemente, digamos, cuál es el mecanismo, y si lo explicó y no lo escuché o está en el documento, no lo entendí, disculpas, pero ¿cuál es el mecanismo para garantizar que estos proyectos de reducción, ¿verdad? O estas adicionalidad, eh, no tenga conflictos con otras obligaciones preexistentes en los marcos, por ejemplo, de otras políticas nacionales? Es decir, un poco me queda la duda sobre cómo se garantizan estos mecanismos de adicionalidad. Esa es mi única pregunta, ministro. ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Ya, entonces sí, le damos ya, al equipo para responder. Hay que acercar esto. Ya, muchas gracias. Primero, gracias Jorge por las observaciones. Creo que es importante poder revisar y analizar lo que nos estabas comentando respecto a la adicionalidad de los excedentes, darle un poco más de vuelta en eso y también de cómo finalmente se tienen que optimizar todo lo que es MRV y la armonización regulatoria en espacio de cómo finalmente vamos a nosotros a ir un poco más allá de lo que establece el marco, y ahí lo voy a tomar en línea porque al ser un reglamento establece el marco general de lo que nosotros entendemos por adicionalidad, y la forma de cómo evaluar la adicionalidad en detalle se ve a través de guías y lineamientos que establecería el Ministerio de Medio Ambiente o incluso
también los tienen establecidos los estándares internacionales como BERRA, Gold Standard, donde desarrollan lo que le llaman normalmente herramientas, que suele ser a través de un formato de guía PDF, donde se detalla cómo ellos deben ver o evaluar todas las normativas que están asociadas finalmente al proyecto, y es la entidad validadora la que corrobora que en verdad se tomaron en consideración todas las normas nacionales aplicables al proyecto. Y ahí va a estar bastante vinculado de cómo nosotros le pedimos el formato del informe de validación, y también las entidades que van a ser autorizadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, que tengan finalmente todas las aptitudes para poder velar por el cumplimiento, y que ellos tengan los conocimientos necesarios para verificar que de verdad se están tomando todas las consideraciones pertinentes. Entonces, pero en marco regulatorio, normalmente la adicionalidad se ve bastante más general y no tan al detalle de qué es lo que se tiene que entregar en específico, pero sí está asociado en el reglamento de que como Ministerio de Medio Ambiente vamos a desarrollar guías y lineamientos técnicos para evaluar cada uno de los criterios. Entonces, no sé si podría detallar más, pero eso por lo menos en consideración a la adicionalidad. Y por eso también cuando hablaba Jorge de la flexibilidad, es en ese momento en que uno ya también empieza a evaluar a qué nivel de detalle se le va a pedir, si es como en solo un contaminante o no, y finalmente adicional el otro, y eso ya se tiene que evaluar como en la marcha. Pero por lo que hemos conversado también con Andrés, esto da un estándar bien general, y por suerte la adicionalidad que se tomó acá es la adicionalidad que está asociada al nuevo marco que se acaba de operacionalizar, que es la del mecanismo de acreditación del Acuerdo de París de la Convención Marco. Entonces igual es una adicionalidad que va a ser utilizada, o un concepto que va a empezar a ser utilizado por todos los estándares internacionales, y finalmente tomamos eso como guía. Como para confirmar nomás, cuando tengamos este reglamento y el que vimos en la sesión anterior, como podríamos decir que ya tenemos los elementos más que básicos, ¿no? De todo el mercado de carbono, tanto interno, que además puede conversar con uno externo, ¿no? Impuesto verde, compensación, artículo 6, certificado y este. Igual es un hito importante. Me pregunto si hay otra cosa que falta, y es la homologación y la mejor conversación entre el inventario de gases de efecto invernadero y nuestros inventarios de contaminantes locales, los de contaminantes criterios, ¿no? Porque por ahora todo esto va a funcionar bien para carbono, quizás para metano, pero contaminantes locales, que es algo que nosotros vemos mucha oportunidad de creación de sinergia, ¿verdad? Y de co-beneficio. Está abierto, pero en concreto no tenemos ni los estándares, ni cómo calcularlo, cómo hacer la homologación. Y para eso yo me imagino que lo primero también es tener los inventarios que puedan conversar. O sea, es una línea de trabajo que estamos teniendo con la División de Calidad del Aire y Economía Ambiental, pero igual no creo que sea un requisito necesario, porque en la lógica de compensación de emisiones vamos a tener que crear guías metodológicas que van en la lógica de estimar las reducciones de esos proyectos, y en ese sentido es parecido a lo que pasa con los planes de descontaminación. Los planes de descontaminación, los proyectos de reducción no necesariamente están vinculados directamente a lo que fue la metodología del inventario que se usó para ese plan. Entonces, se espera que haya una cierta coherencia y que no haya una distorsión muy grande, pero no es 1+1 la comparación. Entonces yo creo que es una línea de trabajo que vamos a tener fuerte el próximo año, que tenemos el proyecto para abordar ese trabajo interdivisiones dentro del ministerio, para generar metodologías comunes para lo que es estimación de emisiones y proyectos de reducción. Pero yo creo que lo que nos falta para construir en términos de esto, tenemos las bases con los reglamentos, pero viene ahora la operacionalización, y para eso vamos a tener que sacar guías, vamos a tener que sacar resoluciones, las tipologías de proyectos que van a estar priorizadas, cuáles no. Entonces, esos elementos que van a ir orientando
es el trabajo que viene ahora el próximo año y que no es menor. Y ahí también abierto a la conversación con el sector privado de qué iniciativas son de interés para ir calibrando eso. Que- Sí. Sí, yo aprovechando lo que acaba de decir Andrés en temas de lo que estábamos abordando de lo que se viene, yo creo que es súper importante dejar ahí en la mesa de que dentro de las cosas que venimos, que nos toca desarrollar y también vinculado, es que hay proyectos que queremos impulsar y en los que se puede colaborar es en el desarrollo o en la obtención de datos públicos que nos generen una línea base que le permitan a los proyectos finalmente calcular las reducciones o absorciones, y ahí nosotros también estamos abiertos y estamos ya en conversaciones para, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza, que debería faltar como la línea base también, y es un tema finalmente colaborativo en generación de estos datos para que se puedan impulsar los proyectos que queremos, más allá de los que hoy en día ya son factibles a través de estándares internacionales. ¿Y esto en algún momento va a también conversar con el reglamento de compensaciones del SBA? Listo. No, sabes que yo me tengo que ir, así que me retracto. Me retracto. Estamos trabajando en coordinación con economía ambiental y con la División de Economía Ambiental y con la diversidad, estamos empezando a que se sumen al proceso de que lo que queremos armar es una plataforma común para que todos los esquemas de financiamiento, de compensaciones, tengan como una suerte de ventanilla única que oriente, cosa que si un proyecto se quiere presentar a 4 iniciativas, a 4 mecanismos de compensación, tenga una estructura más o menos homologada de la información que se entrega y que después de ese proceso se le diga, no, mira, tú cumples para 2 de los instrumentos, no 4, porque no cumples con un requisito que es importante para el de biodiversidad, pero sí cumples para el de artículo 6 o viceversa. Y eso, pero eso es parte del trabajo que tenemos para el próximo año, que es más o menos intenso en la... El próximo año y los siguientes años. Más. Tiene para rato, ya. Fantástico. Fuerte. Sí, una cosa puntual ahí. Claro, una de las dimensiones que abren oportunidades de colaboración fuerte son precisamente el mejorar, como dice Andrés, las líneas base, que muchas veces son débiles por distintas razones. Y cuando se generan proyectos, obviamente hay un desafío de caracterización más fino. ¿Dónde está el desafío de armonización? Por eso hablábamos de simplificar, ustedes lo saben bien, en los costos de transacción. Eso puede a veces comerse los beneficios asociados a ciertos proyectos. Entonces hay un desafío ahí bien fuerte de simplificación sin poner en riesgo la confiabilidad de la trazabilidad. Pero estamos muy de acuerdo en que aquí no puede haber duplicidades y ese tipo de cosas. Así que disponible para colaborar en ello. Siento un precedente valioso que hicimos un trabajo de colaboración con la superintendencia, caracterizando procesos industriales, más de 7 tipologías, desde manufactura, minería, que ya es un avance y que puede servir también de base para varios de estos proyectos. Son más tecnología e industria que soluciones basadas en la naturaleza, pero lo otro se puede abrir. Y también lo que usted plantea, ministro, es bien, es una oportunidad muy valiosa, porque en la medida que vamos homogenizando también los criterios para ese tipo de proyectos y el SBAP también, obviamente todo termina conversando de manera armónica, así que también disponible para trabajar en eso. Y muy breve lo que decía Rodrigo Esteve hace un rato. Claro, la adicionalidad, Rodrigo, es cuando, por ejemplo, tú tienes una norma de emisión para un proyecto específico y tú pretendes hacer uso de una reducción de emisiones utilizada en beneficio del sistema del impuesto verde. La lógica es que no sea una norma o una reducción que tú ya hiciste que tenga doble contabilidad. Eso tal vez el ejemplo más simple. Lo que nosotros estamos diciendo nomás es que si esa norma se focalizaba en un contaminante y acarrea reducciones de otro, eso otro puede ser contabilizado para reducir obviamente los costos de transacción. Eso es básicamente, pero hay un ejemplo concreto de cuando no hay
cruce o vulneración de la adicionalidad por esa causa. Ya, pues, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. El 12 de diciembre. 12 de diciembre. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Chao, adiós. chao. Chao. Buenas tardes, chao. Chau, chau. Cuídense. Muchas gracias. Chau, que esté bien.